Bueno, vamos a pasar entonces a la determinación de cardinalidad cardinal de un conjunto. ¿Qué es un cardinal de un conjunto? Vamos a ver. Vamos entonces a decir cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto estaría, dice, definido de la siguiente manera. Colocamos y decimos lo siguiente: sea A mayúscula, sea A un conjunto finito, definido en un conjunto universal. Sea A un conjunto finito definido en un conjunto universal. Punto seguido. Se llama cardinal de A. Se llama cardinal de A al número de elementos del conjunto A, al número de elementos del conjunto A, y se denota por neta de A. Es decir, toda vez dice que yo tenga, dice, entonces, conjuntos como ser dado por elementos, un conjunto A que tenga elementos, vamos a decir, A, B, C, D, un conjunto B que tenga elementos, por decir también, dado por subconjuntos, puede ser, por ejemplo, 1, 2, vamos a tener a valor de C, a valor de D, ¿no? A valor de E, vamos a decir, o también podríamos tener conjuntos donde no tengamos ningún elemento, y esto sería el vacío, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el número cardinal de cada uno de estos conjuntos, dice que vendría a ser directamente dado por el número de elementos que tiene cada uno de los conjuntos. O sea, el número cardinal del conjunto A será, dice, igual al número de elementos que tiene, y esto será igual a 4. El número cardinal del conjunto B dice que también será igual, como son subconjuntos, se los conoce como si fueran elementos, solamente y tendríamos a 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos que va a tener ese conjunto B. Y el número cardinal del conjunto C sería igual a 0, porque no existe ningún elemento en ese conjunto. A eso vamos a llamar entonces número cardinal de un conjunto. Este número cardinal de conjuntos tiene propiedades, las cuales las vamos a denotar, propiedades que vienen a ser dados, dicen, de la siguiente manera: sean A, B y C conjuntos, vamos a decir, conjuntos dados, entonces dice 1, el número cardinal de una diferencia de conjuntos A menos B, dice que va a ser igual, dice, al número cardinal de A menos el número cardinal de su intersección de estos dos conjuntos, A intersección con B. 2, vamos a decir, el número cardinal de una diferencia simétrica de conjuntos de A simétrico con B. Esto también dice que es igual al número cardinal de la unión de conjuntos de A unión B menos el número cardinal de su intersección de conjuntos A intersección con B.
A intersección con B. ¿Listo? La 3 podemos indicar el número cardinal de una unión de conjuntos A unión B. También será, dice, al número cardinal de A más el número cardinal de B menos el número cardinal de su intersección. El número cardinal de A intersección con B. Y el número cardinal también, el número cardinal de la unión de tres conjuntos A unión B, unión C, también podemos indicar que va a ser igual al número cardinal de A más el número cardinal de B más el número cardinal de C menos, vamos a tener al número cardinal de sus intersecciones, número cardinal de A intersección con B menos el número cardinal de A intersección con C menos el número cardinal de B intersección con C y más el número cardinal de las intersecciones de los tres conjuntos. A intersección con B, intersección con C. Entonces son esos cuatro propiedades que tiene la cardinalidad de un conjunto y esto lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a hacer primeramente un ejemplo clásico en el cual vamos a tener un universo, un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces ya saben que el número cardinal de un conjunto es nada más y nada menos que el número de elementos que tiene un conjunto. Entonces, por tanto, decimos sean los conjuntos dados por un universo que será dado por elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un conjunto A que dé por los elementos, dice, de X que pertenecen al universo y que cumpla la condición de que X al cubo debe ser igual a X. Como también un conjunto B dado por elementos en su forma de comprensión, dado por todo elemento X, tal que ese elemento elevado al cuadrado pertenece, dice, al universo. Y un conjunto C, también dado por X, que pertenece al universo, tal que sean, dice, mayores o iguales a 0 y menores que 7. Y menores que 7. Nos piden hallar al número cardinal de la diferencia de A menos B, el número cardinal de una diferencia simétrica A simétrico con B, el número cardinal de, vamos a tener, dice, de B complemento simétrico con C complemento, y el número cardinal de la unión de los tres conjuntos, A unión B, unión C. A ver, jóvenes, traten de colocar, vamos a decir, ya que tengo al universo dado por esos elementos y tengo al conjunto A, B y C en su forma de comprensión, necesito colocar a esos conjuntos en su forma de extensión y luego determinar
al número de elementos que tiene una diferencia de conjuntos, como también al número de elementos que tiene una diferencia simétrica de los complementos, de B complemento, C complemento, y el número cardinal también de la unión de los tres conjuntos. A ver, unos 5 minutos para pensar y resolver. 5 a 10 minutos. Rápidamente, jóvenes.
¿Estos jóvenes han podido realizar o no? ¿Han podido encontrar? Dije, yo saqué. ¿Ah? ¿Cuánto sacó vamos a decir, el número cardinal de A de la diferencia de conjuntos? Es 0, el cardinal de A menos B. Ya. La diferencia simétrica. Me salió 3. Y la diferencia simétrica de los complementos. 5. Ya. Y la unión. 9 me salió. 9. ¿Alguien ha tenido dificultad en determinar esos valores, jóvenes? ¿Jóvenes? Bien, han podido determinar. Entonces, primeramente, lo que hacíamos era determinar al conjunto A en su forma de extensión. ¿Quién es en su forma de extensión? El conjunto A. Viene a ser y ser dado por todos los elementos que pertenecen al universo, pertenece a este universo, tal que elevados al cubo es igual a X. Esos elementos, bien, ustedes pueden percibir de que va a ser igual 1 al cubo es 1, 1 menos 1 al cubo es menos 1. Entonces tendría el elemento menos 1 estaría 0 al cubo es igual a 0, también el elemento 0, y el elemento 1 al cubo también es 1, y el único, ya menos 2 ya no satisface, ¿no? O sea que los elementos de ese conjunto vienen a ser menos 1, 1 y 1. Los elementos del conjunto B, que dicen que son elementos que elevados al cuadrado pertenecen al universo. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Pertenece al universo? Sí, entonces tenemos al elemento menos 2. Menos 1 al cuadrado también sería menos 1, porque es 1, pertenece al universo. 0 al cuadrado es 0, también pertenece. 1, 2, 3, también pertenece, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9. Y tenemos entonces al conjunto B también en su forma de extensión. Al conjunto C en su forma de extensión también podemos decir mayores o iguales a 0, a menores que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menores estrictamente a 7, entonces solamente son esos valores o son esos elementos que pertenecen al conjunto C. Por tanto, sus números cardinales del conjunto A vendría a ser igual a 3, ¿no? El número cardinal del conjunto B va a ser igual también 2, 4, 6, 7, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? 6. El número cardinal de B, de C, 2, 4, 6, 7. Sería igual a 7. Con esos valores, con esos números cardinales, yo pienso hallar, dice, al número cardinal de A menos B. Por propiedad, sabemos que el número cardinal de una diferencia de conjuntos va a ser igual al número cardinal de A menos el número cardinal de su intersección de los conjuntos, ¿no? Entonces, también para eso necesito hallar la intersección. A intersección con B. ¿Quién va a ser igual? A intersección con B serían los elementos menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0, 1. Por tanto, el número cardinal de este conjunto, entonces el número cardinal de A intersección con B habría sido igual a 3. Por tanto, el número cardinal de A es 3 menos el número cardinal de la intersección, que es 3. Va a ser igual a 0. Luego me piden hallar el número cardinal de la diferencia de el número cardinal de A simétrico con B. Está dado por la propiedad al número cardinal de A intersección A unión B, ¿no?
A unión B menos, dice, el número cardinal de A intersección con B. ¿Sí? Ya conozco A intersección con B, me falta determinar a unión B. Y el número cardinal de A unión B, ¿a qué es igual? Al número cardinal de A más el número cardinal de B menos el número cardinal de su intersección, ¿no? De A intersección con B menos el número cardinal de A intersección con B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, esto también vendría a ser dado, dice, ¿por quién? El número cardinal de A, que viene a ser 3. El número cardinal de B es 6. El número cardinal de A intersección con B es 3. Y el número cardinal de A intersección con B también es 3. Entonces, podemos simplificar y esto va a ser igual a 3. ¿No? Va a ser igual a 3. Luego me piden el número cardinal de B complemento simétrico con C complemento. Entonces, el número cardinal de B complemento simétrico con C complemento también vendría a ser dado, dice, por el número cardinal de B complemento unión C complemento menos el número cardinal de B complemento intersección con C complemento, ¿no? Así sería. Por la definición de diferencia simétrica tendríamos también a esos valores. Y para eso necesito hallar los complementos de los conjuntos. Entonces tenemos al complemento de B. ¿Quién es el complemento de B? Es todo lo que le falta a este conjunto para que sea universo. ¿Y qué le falta? 0, 1, 2, 3. Entonces estaría faltando a 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El complemento de C, ¿no? Complemento de C va a ser igual todo lo que le falta para que sea universo. Aquí tengo desde el 1 hasta el 6 y le estaría sobrando, entonces le faltaría menos 2, menos 1, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ¿no? Entonces sus números cardinales de estos conjuntos, número cardinal de B complemento, va a ser igual, dicen también, ¿a quién? A 2, 4, 6, el número cardinal de C complemento también será igual a 2, 4, 5, ¿no? Luego también, ¿qué necesito? A ver, necesito la intersección de B complemento, intersección C complemento. Y la intersección tendría que ser, a ver, 8, 9, 7 y nada más. Entonces tendría a 7, 8 y 9 como intersección. Por tanto, su número cardinal de B complemento, intersección C complemento, será igual a 3. Por la definición de unión de conjuntos, también esto puede ser al número cardinal de B complemento más el número cardinal de C complemento menos el número cardinal de la intersección de B complemento, intersección C complemento, menos, dice, el número cardinal de B complemento, intersección C complemento, ¿no? Entonces aquí, dando los valores, B complemento, hemos dicho que son 6, C complemento es 5, el complemento de la intersección de los complementos es 3 y tengo a 3. Entonces también esto va a ser igual a 5. Eso es 5, jóvenes, 5, ¿no? Va a ser 5. Entonces el número cardinal de B complemento simétrico con C complemento. Y luego el otro que teníamos era determinar la unión. El número cardinal de la unión, dice, de A unión B unión C. Y esto también será, dice, al número cardinal de A más el número cardinal de B
más el número cardinal de C, menos el número cardinal de A intersección con B, menos el número cardinal de A intersección con C, y menos el número cardinal de B intersección con C, más el número cardinal de A intersección con B intersección con C. Entonces necesito, tengo A, B, C, número cardinal de A intersección con B, conozco. A intersección con C, no conozco. De B con C tampoco. Y tampoco conozco la intersección de los tres conjuntos. Entonces, determinando el número cardinal, vamos a decir, de A intersección con C. A intersección con C va a ser igual, dice, igual a ¿qué? A intersección con C. Los elementos comunes vienen a ser 0 y 1. Nada más, 0, 1. Por tanto, su número cardinal de A intersección con C habría sido igual a 2. Necesito saber B intersección con C. B intersección con C tendríamos a 0, 1, 2, 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces su número cardinal también de B intersección con C había sido igual a 4. Y necesito hallar la intersección de A intersección con B intersección con C, que vendría a ser los elementos comunes, que vendría a ser 0, 1, menos 1, 0, 1 y solamente 0, 1, ¿no? Entonces también 0 y 1 viene a ser, por tanto, su número cardinal de la intersección, dice A intersección con B intersección con C, había sido igual a 2. Con esos valores me voy y digo, número cardinal de A es 3, número cardinal de B es 6, de C es 7, de A intersección con B es 3, más, menos a número cardinal de A con C es 2, número cardinal de B con C es 4, más el número cardinal de la intersección viene a ser 2. Aquí tendríamos menos 2, menos 4, menos 6 se me va, menos 3 más 3 también se me va, y tengo 7 más 2 igual a 9. Y de esa manera entonces encontramos también los números cardinales de las diferentes operaciones con conjuntos. ¿Listo? Otro tipo de ejemplos donde podemos utilizar también a estos números cardinales viene a ser dado por el siguiente ejemplo, por decir. ¿O hay alguna pregunta, jóvenes? Tal vez alguna cosa que no han podido realizar. Jóvenes, todo está bien entonces. Entonces, dicto el siguiente ejemplo, que dice, en una encuesta a 120 electores, sobre sus candidatos favoritos, en una encuesta a 120 electores sobre sus candidatos favoritos, se determinó que dos puntos seguido, 66 electores tienen preferencia del candidato A, 66 electores tienen preferencia por el candidato A, 50 por el candidato B, 50 por el candidato B, 50 por el candidato C, 50 por el candidato C, 27 por los candidatos A y C,
27 por los candidatos A y C, coma, 30 por los candidatos A y B, 30 por los candidatos A y B, coma, 21 por los candidatos B y C. 21 por los candidatos B y C. Y 20 no tienen preferencia por ninguno de los candidatos. Y 20 no tienen preferencia por ninguno de los tres candidatos. Punto aparte. Inciso A dice, ¿cuántos electores tienen preferencia por los tres candidatos? Inciso A, ¿cuántos electores tienen preferencia por los tres candidatos? Inciso B, ¿cuántos prefieren a los candidatos A o B, pero no a C? ¿Cuántos prefieren a los candidatos A o B, pero no a C? Pero no a C. Inciso C, ¿cuántos prefieren a dos de los candidatos? ¿Cuántos prefieren a dos de los candidatos? Y a ver, traten de resolver cómo podrían resolver ustedes en caso de que tuvieran ese problema. A ver, para pensar, 5 minutos.
¿Cómo escoge? ¿Se puede o no se puede? Un dato más, sí. ¿Listo? Bueno, es lo siguiente, entonces, ¿alguien ha podido resolver o no? Bueno, como trata de, en este caso, del análisis de tres candidatos, vamos a decir, entonces podemos simular, dice, a través de tres conjuntos que vienen a ser representación de los candidatos ABC. ¿Listo? O sea, dentro de un universo, lo podemos representar entonces al problema que tenemos a través de un universo, ¿no? Y a través de los candidatos que podemos ser representados por tres conjuntos que vendrían a ser dados por los candidatos A, B y C, ¿no? Entonces, de acuerdo al problema que se nos da, dice que dice en una encuesta a 120 electores. Entonces, si es una encuesta a 120 electores, el universo viene a ser 120, ¿no? Igual a 120. 120 electores. Sobre sus candidatos favoritos, dice, se determinó que 66 electores tienen preferencia por el candidato A. O sea, 66 son, dice, en este que tienen
preferencia por este candidato A, 66. Luego, tiene 50 por el candidato B. Dice, el candidato B tiene igual a 50, dice, electores que prefieren por ese candidato. Y también el inciso C dice, y 50 por el candidato C. Otra vez también 50 por el candidato C. Luego me dicen 27 por el candidato A y C. 27 por el candidato A y C. Significa que voy a tener en esta región A y C, ¿no? La intersección supuestamente tiene que ser 27, dice. Entonces, por todo o sea, vamos a decir entonces el candidato A, que viene a ser igual a 66 electores, el candidato B tiene 50, el candidato C tiene otros 50, el candidato A y C dice tienen 27, luego el candidato A y C y el candidato A y B 30, el candidato A y B tienen 30, dice, luego tiene A y B y C tienen 21, B y C tienen 21, preferencia, ¿no? Y 20 no tienen preferencia de ninguna clase. 20 no tienen preferencia por ninguno, ¿no? Por ninguno. Si no tienen preferencia por ninguno, no están en el conjunto A, ni en el conjunto B, ni en el conjunto C. Entonces, tendría que estar en el universo, pero tendría que ser, si no tienen preferencia, entonces tendríamos menos 20 y tendríamos a 100 solamente electores que van a ser partícipes de las diferentes preferencias que tienen los diferentes candidatos, ¿no? Entonces, significa que, entonces, si tiene 66 electores, el candidato A, entonces su número cardinal de A había sido igual a 66. El número cardinal del conjunto B, del candidato B, será 50. El número cardinal del conjunto C va a ser también 50. Como me dice A y C, entonces se refiere a la intersección, ¿no? Entonces, A y C viene a ser intersección que tienen los candidatos A y C tienen preferencia por 27, que es lo que les decía, esta área estaría representada por la intersección de este conjunto A con el conjunto C, ¿no? A y B, también esta área, que sería la intersección entre ellos, estaría dado por los 30 candidatos. Y también B y C, que vendría a ser la intersección, esto vendría a ser también esta área, que sería dado por 21 candidatos, ¿no? Entonces, de aquí podemos denotar que el número cardinal de A intersección con C había sido igual a 27, el número cardinal de BA intersección con B había sido igual a 30 y el número cardinal, dice, de B intersección con C había sido igual a 21. Entonces, con esos datos me piden, dice, determinar. El inciso A me dice cuántos electores tienen preferencia por los 3 candidatos. Seguramente, si yo analizo la gráfica del diagrama de Wien-Euler, ¿cuántos serían, dice, cuántos candidatos serían o cuántos electores tendrían preferencia por los candidatos A, B y C? El área común entre los 3 candidatos viene a ser solamente esta área, ¿no? Esta área. O sea que necesito saber cuántos electores tendrían, dice, la preferencia por esos 3 candidatos. Y esos 3 candidatos, ¿cómo los puedo describir? Como si fuera a la intersección, dice,
¿no? Vamos a tener que encontrar el número de, dice, del número de la intersección de los tres candidatos. Supuestamente esto me va a dar a intersección con B, intersección con C. Es lo que necesito saber, el número cardinal de la intersección de los tres candidatos. ¿Y cómo voy a obtener esto? Este número cardinal de la intersección de los tres conjuntos, de los tres elementos, de los tres candidatos. Sabíamos muy bien de que, por propiedad, que el número cardinal de una unión de conjuntos, A unión B, unión C, estaba dado por el número cardinal de A, más el número cardinal de B, más el número cardinal de C, más o menos el número cardinal de A intersección con B, menos el número cardinal de A intersección con C, menos el número cardinal de B intersección con C, más el número cardinal de A intersección con B intersección con C, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy buscando, por tanto, necesito hallar a todos los otros números cardinales de cada uno de los conjuntos. Según los datos, conozco A, B, C, conozco A intersección con B, A intersección con C, también conozco a estos y también conozco al número cardinal de la unión de los tres conjuntos, ¿no? ¿Quién viene a ser el número cardinal de la unión de los tres conjuntos? Son el número de electores, ¿no? Que se tiene, sería el número de electores entrevistados, ¿no? Que en este caso vendría a ser, si el universo era entrevistado a 120 y 20 no tienen preferencia por ninguno, entonces 100 viene a ser el número de electores que van a tener preferencia, ¿no? Por los tres candidatos. Y esto también será igual, dice, a 66 más 50 menos 27, A intersección con B es 30, A con C es 27 y B con C es 21 y tendría a lo que yo quiero, ¿no? A la A intersección con B, intersección con C. Entonces esto también sería, entonces 50, 50, 100 se me va. Tengo 47, 48, 78 menos 66 sería igual, entonces el número cardinal de A intersección con B, intersección con C, será, dice, igual a 78 menos 66, 12, ¿no? 12. Serían 12 los electores que prefieren a los tres candidatos. ¿Listo? Y también, para el inciso B, me dice cuántos prefieren a dos candidatos, A o B, pero no a C. ¿Cómo podría determinar la preferencia de los candidatos, ¿no? Que prefieren a A o B, ¿no? A este conjunto o a este conjunto, pero no del candidato C. No del candidato C. Entonces, ¿cómo también podría colocar en su forma de conjuntos a esa área dada de esa manera? Tendría que determinar el número cardinal de A unión B, ¿no? A unión B menos C, ¿no? Tendría que ser menos C de esta manera, ¿no? El número cardinal de la unión de los dos, pero nada de C, tendría la preferencia por los dos candidatos A o B, pero no nada de C. Entonces, como yo no tengo todavía, en función de las propiedades que yo tengo,
yo puedo desarrollar todavía dentro de este conjunto a lo siguiente, el número cardinal de ¿quién? Vamos a decir de A unión B menos C. Esto también vendría a ser, dice, al número cardinal por propiedad, esto va a ser igual al número cardinal de A unión B, ¿no? A unión B menos el número cardinal de C, ¿no? A la diferencia de cardinalidad, habíamos dicho que es igual al número cardinal de A menos el número cardinal de la intersección, ¿sí? Entonces vamos a tener a A unión B menos el número cardinal de la intersección de A unión B, ¿no? A unión B intersección con C. ¿Sí? Así hemos dado por la definición de cardinalidad de una diferencia de conjuntos, ¿no? Entonces tendríamos el número cardinal de A, que viene a ser la unión, menos el número cardinal de su intersección de conjuntos. Y esto también viene a ser igual, la unión de número cardinal de una unión de conjuntos viene a ser el número cardinal de A más el número cardinal de B menos el número cardinal de la intersección, que viene a ser A intersección con B. ¿Sí? Menos, dice, ahora, aquí tengo A unión B intersección con C. ¿Qué puedo hacer en ese caso? A unión B intersección con C. Podría ser una distributiva, ¿no? Una distributiva que voy a tener a intersección con C, unión B intersección con C. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos una distributiva colocándolo de una forma que va a ser dada por la intersección de A con C y B con C, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? O sea que voy a tener al número cardinal, hago una distributiva aquí, voy a tener entonces que esto va a ser A intersección con C, unión A intersección con B intersección con C. Así va a ser, ¿no? Y ahora tengo una unión de dos, entonces también esto viene a ser igual, dice, voy a copiar nuevamente el número cardinal de A más el número cardinal de B menos el número cardinal de A intersección con B menos la unión el número cardinal de una unión de conjuntos. ¿Quién es? El número cardinal del primero, A intersección con C, más, por este menos, va a ser menos el número cardinal de B intersección con C, más teníamos, más o menos, ¿verdad? Más menos, ¿no? Menos, por este menos va a ser más, y tendríamos al número cardinal de la intersección de ambos, ¿no? De la intersección de A intersección con C, intersección con este valor. O sea que vamos a tener A intersección con C, intersección, vamos a decir, con B intersección con C. Así voy a tener. Y esto pueden observar que tenemos el mismo conectivo que viene a ser la intersección. A intersección con C, intersección con B, intersección con C, es equivalente a intersección con B, intersección con C, ¿no? Entonces, dándole valores a los diferentes números cardinales, tendríamos entonces a 66, 50,
el número cardinal de A intersección con B viene a ser 30, menos 30, A con C, 27, B con C, tenemos 21, más esto viene a ser igual, dice, al número cardinal de A intersección con B, intersección con C, ¿no? Por las leyes de operaciones de conjuntos, como tengo intersección con C, es solamente C, ¿no? Entonces, y eso ya lo conocemos, y es igual a 12. La intersección, el número cardinal de la preferencia de los tres candidatos. Y esto me daría entonces al número de elementos que prefieren al candidato A o B, pero nada de C. Nada del candidato C. ¿Cuánto va a ser eso? Tendríamos, a ver, 27. 50 es. 50. Sí. Entonces, esto viene a ser 50, viene a ser el número de candidatos que prefieren al candidato A o B, pero nada del candidato C. ¿Listo? Y la otra pregunta viene a ser que dice, ¿cuántos prefieren a dos de los candidatos? Al decir cuántos prefieren a dos de los candidatos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué áreas? Estamos hablando de estas áreas, ¿no? De esta, ¿no? De esta y de esta, ¿no? ¿Cuántos prefieren a dos de los candidatos? Entonces estamos hablando de la determinación del número de elementos de esos tres sectores de área que serían dadas por qué. A ver, ¿cómo podemos describir, cómo podemos colocar, vamos a decir, a esas áreas? De acuerdo a las operaciones, vamos a decir, a las operaciones entre conjuntos. Voy a borrar esto para poder hacer. Entonces, por ejemplo, esta área estaría dado por qué? Por la intersección de A intersección con C, pero tengo que quitarle esto, ¿no? O sea que tendría al número cardinal, tendré que determinar de A unión B menos 12, menos los dos elementos que tiene esta área de la intersección. ¿Sí? Más tendríamos el número de elementos de la intersección de la A unión con C menos 12. También más el número dice el número cardinal de elementos de electores que están a B, a C y BC, ¿no? B unión C menos 12. Menos 12. Y eso es lo que nos estarían diciendo cuánto es. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuántos son los electores que prefieren a dos candidatos? Dice. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y eso también entonces será igual a quién. ¿Cómo determinamos eso? A ver. A unión B, ¿está bien lo que hemos hecho? Menos 12. No ve. Algo está fallando. ¿Qué hemos dicho que son estas áreas? Estas áreas son la intersección, no son la unión. No es la unión. La unión sería esto más esto, menos esto, ¿no? Lo estaríamos haciendo. Pero es la intersección, es A intersección con B, que vendría a ser esta área,
menos 12. A intersección con C, menos 12. Y B intersección con C, menos 12. Ahí recién son lo que nosotros estamos queriendo encontrar el número de electores que pertenecen a esas áreas. ¿Listo? Entonces, y eso también viene a ser igual a ¿qué? Esto también viene a ser igual al número cardinal, vamos a decir, número cardinal de A intersección con B, menos 12, más el número cardinal de A intersección con C, menos 12, más el número cardinal de B intersección con C, menos 12. Y esto será número cardinal de A intersección con B, es 30, menos 12, más número cardinal de A intersección con C, 27, menos 12, más el número cardinal de B con C, 21, menos 12, y esto será igual a 12, 12 son 36, 30 son 6, 6, 21, 21 más 21 son 42, ¿no? Sí, 42, sí. 42. Entonces son los 42 electores, prefieren, dice, a dos de los candidatos, ya sea a o B, A o C, o B y C, B y C, ¿no? B y C. Eso sí, podemos utilizar también entonces las propiedades a través de las leyes de propiedades entre de cardinalidad de conjuntos. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a determinar también qué es un producto cartesiano. Inge se ha muteado. Sigue muteado, Inge. ¿Decía, joven? Inge, eso. ¿Decía? Sí, ya está. ¿Ya? Ya, entonces definimos entonces qué es un producto cartesiano. Tenemos 3 minutos, o vamos a dejarlo ahí, a ver. Producto cartesiano. Por lo menos definiremos, a ver. Decimos producto cartesiano de dos conjuntos A y B. Producto cartesiano de dos conjuntos A y B es el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados X y Y, son todos los pares ordenados X y Y, tal que la primera componente X de este par, ¿no? Supuestamente, pertenece al conjunto A, y el segundo elemento Y, que
y el segundo elemento Y pertenece al conjunto B. Y el segundo elemento Y pertenece al conjunto B. Y se denota por el producto cartesiano A por B, de esta manera. ¿Listo? Entonces también a través de símbolos podemos, dice, determinar al producto cartesiano de dos conjuntos A y B, dice que va a ser formado por pares ordenados denotados por X y Y, ¿no? Tal que, dice, la primera componente X va a pertenecer al primer conjunto, que es el conjunto A, y el segundo elemento del par, ¿no?, que es Y, pertenece al segundo conjunto del producto cartesiano, que va a ser B. Así lo vamos a definir a un producto cartesiano. ¿Listo? Entonces, decimos par ordenado también cuando existen dos elementos encerrados en un paréntesis, donde X ocupa el primer lugar y Y viene ocupando el segundo lugar. A eso llamamos par ordenado. Si llamamos terna ordenada, también la terna ordenada vendría a ser dado por tres elementos, ¿no? X, Y, Z. Entonces, si decimos terna ordenada, es porque X ocupa ese lugar, el primer lugar, Y el segundo, y Z el tercer lugar. Es por eso que decimos entonces par ordenado o terna ordenada. Y todo producto cartesiano está formado por pares ordenados, ¿ya? Donde la primera componente pertenece al primer conjunto y el segundo componente pertenece al segundo conjunto. Para casos de demostración, podemos siempre utilizar pares ordenados, en este caso, y decimos el par X y Y pertenece a un producto cartesiano A por B, si y solo si el primer elemento X pertenece al primer conjunto y el segundo elemento Y pertenece al segundo conjunto, ¿no? También podemos tener, dice, productos cartesianos definidos en un solo conjunto. Entonces decimos, si A fuera igual a B, tendríamos entonces un producto cartesiano A por A, ¿no? Y este producto cartesiano también estaría, dice, formado por todo elemento X, Y, ¿no? Por X, Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y también pertenece al conjunto A, ¿no? Y así estaríamos definiendo también a un producto cartesiano siempre y cuando estaría definido en un solo conjunto, a un producto cartesiano. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces, de esa manera definimos a un producto cartesiano. En la próxima clase hacemos un poco la representación gráfica de un producto cartesiano en un sistema de líneas cartesianos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Todo está bien, Inge. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes con ustedes. La próxima clase ya vamos a acabar la parte de productos cartesianos. Pero bueno, hasta el lunes. Chao, jóvenes.